La literatura es un conjunto de textos o relatos que utilizan la palabra para evocar reflexiones, sensaciones y o emociones en los lectores. Tales textos pueden ser obras narrativas, descriptivas o reflexivas sobre un hecho real o ficticio. La Real Academia Española define la literatura como el arte de la expresión verbal, por lo que se vincula tanto con la palabra escrita como la oral. Aunque normalmente tiene un carácter poético, también se usa ese término para designar a todas las obras disponibles sobre un área de conocimiento determinada o sobre algún autor específico, literatura pedagógica, literatura mexicana o literatura de Cervantes, por ejemplo. En un principio, los textos creados eran para ser cantados a las deidades o declamados. Este tipo de creaciones literarias conllevaban un trabajo estético más elaborado, por lo que refuerzan su literalidad y se alejan de lo común del lenguaje vulgar. Al referirnos a literatura, también se puede hacer referencia a las obras literarias creadas en una nación, pueblo, etnia, idioma o época determinada. Además, se usa el término para abarcar lo que corresponde a los géneros literarios, a los textos exclusivos de un tipo de ciencia o de algún arte en particular. Ejemplo, literatura médica o literatura gótica. Características de la literatura. Antigüedad. Esto está asociado directamente a los orígenes propios de la literatura. Son muchas las teorías sobre cuáles fueron las primeras creaciones literarias. No obstante, la epopeya de Gilgamesh se mantiene como la primera de todas. Está escrita sobre tablas de arcilla. Es de origen sumerio y data aproximadamente del 2500 a.C. Originalidad. Esta cualidad está ligada directamente a la imaginación y capacidades literarias del autor. Es normal ver cientos de obras escritas sobre un mismo tema, pero cada una va a evidenciar las cualidades o características de su creador. Por lo tanto, cada obra literaria es única y tiene un estilo que la identifica y relaciona directamente con el escritor. Géneros. La diversidad de textos existentes dio paso a que posteriormente fuesen organizados en géneros. Existe una amplia variedad de estos, sin embargo, de entre todos destacan la lírica, la narrativa y la dramaturgia, ya explicados en los párrafos anteriores. Figuras literarias. Cada expresión literaria contiene figuras literarias. Estas permiten aumentar la expresividad de los textos. A su vez, el empleo de estos recursos está determinado por las posibilidades comunicativas del escritor, así como también por su conocimiento y manejo del lenguaje. Las figuras literarias juegan un papel importante en los géneros como la poesía, la novela y los ensayos, ya que fortalecen el discurso. Entre estas figuras destacan la aliteración, la onomatopeya o el oxímoron, por nombrar algunas. Corrientes literarias. El concepto de corrientes literarias surge para englobar a las obras creadas en un tiempo dado y las cuales poseen particularidades que las relacionan entre sí. Dentro de estas particularidades destaca el estilo que se manejó al elaborarlas, la ideología de sus escritores, la temática o el contexto histórico en el cual se desarrollaron, entre otros. El vanguardismo, el modernismo, el realismo mágico y el surrealismo destacan entre las corrientes literarias más recientes que ha habido. Función poética. La función poética es una particularidad de la literatura que procura aumentar la intensidad del mensaje que se desea transmitir. Esta característica está muy ligada a las figuras literarias, ya que por medio de estas se resaltan las cualidades del texto. La función poética va de la mano de la originalidad de cada autor. Simbolismo. Una obra literaria, por lo general, representa la interpretación de una persona acerca de un hecho particular, y esa interpretación suele exponerse como un lenguaje connotativo, por lo que tendrá tantos significados como lectores. Además, su mayor carga semántica puede estar condensada en pequeñas fracciones del texto, escenas, pasajes que pueden trascender en el tiempo. Por ejemplo,
La pelea contra los molinos de viento en El Quijote o el ser o no ser de Hamlet. Tipos de literatura. Existen distintos tipos de literatura. Literatura oral es la más antigua y se vincula directamente con las creencias populares de los pueblos. Por medio de esta, los habitantes transmitían sus conocimientos y costumbres a sus conciudadanos a través de cuentos, leyendas y mitos. Literatura escrita. Esta llegó aproximadamente en el 3000 a.C. en Mesopotamia. En un principio se desarrolló sobre tabletas de arcilla, en paredes y rocas, luego sobre papiros y posteriormente en papel y medios electrónicos. Comprende un gran número de géneros literarios. Literatura de ciencia ficción. Esta literatura forma parte del género narrativo y en ella el escritor incluye hechos de la realidad cotidiana o inventados. Suele suceder que los creadores de este género literario se adelantan en el tiempo y llegan a describir eventos que posteriormente ocurren. Un caso claro lo representa Julio Verne y sus obras. Literatura de no ficción. Este tipo de literatura también pertenece al género de la narrativa, solo que se sujeta a eventos reales o testimoniales. Normalmente suelen usarse en el desarrollo de la novela tradicional y también los cuentos. Los eventos que se incluyen en estos textos pueden ser verificables, lo cual da mayor credibilidad a la obra. Literatura fantástica. Suele presentar hechos y seres sobrenaturales que se pueden desarrollar en el mundo conocido o mundos inventados. En este tipo de textos, pertenecientes al género narrativo, aunque también pueden apreciarse en la poesía, el escritor funge como un dios creador de los eventos, seres y cosas. Géneros literarios. Narrativos. En la época de Aristóteles era conocido como género épico. En aquella época relataba hechos legendarios, inventados o reales, que combinaban con narración, diálogo y descripción. Actualmente, la narrativa se caracteriza por ser una categoría escrita en la que un narrador presenta hechos en forma de prosa. A su vez, cuenta con varios subgéneros como la novela o el cuento. Líricos. Este género es el propio del poema, una forma de expresión en lo que lo emocional toma relevancia de una manera simbólica. Suele tener más peso la forma de expresarse del autor que de los hechos en sí, apoyándose en distintos recursos literarios para embellecer el escrito. La forma de escritura habitual es el verso, aunque también puede utilizarse la prosa en algunos casos. Algunos de los subgéneros líricos son la canción, la oda, el himno, la elegía o la sátira. Dramáticos. Sus orígenes recaen en la antigua Grecia, siendo obras teatrales creadas como culto a los dioses. El diálogo es el motor de este género, evidenciándose por lo general una falta de narrador, tal y como ocurre en el teatro. Según Aristóteles, este género literario lo englobaban la tragedia, la comedia, el drama y el melodrama. En la actualidad se han añadido otros subgéneros como el sainete, la tragicomedia o la obra didáctica. El caso del género didáctico. No existe el consenso de si el género didáctico podría ser el cuarto género literario. Su fin es la divulgación y la enseñanza, teniendo como principales subgéneros el ensayo, el diálogo, la oratoria o la enseñanza general. Autores clásicos de la literatura y sus obras más representativas. Arthur Conan Doyle, El signo de los cuatro. Las aventuras de Sherlock Holmes. Charles Dickens, Cuentos varios. David Copperfield, El cántico de Navidad. Grandes esperanzas. Oliver Twist. Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Edgar Allan Poe, Cuentos varios. Edgar Rice Burroughs, Tarzán de los monos. Emilio Salgari, El corsario negro, La reina de los Caribes, Los misterios de la jungla negra, Los tigres de Montparnasse o Sandokan, Sandokan, el rey del mar. George Orwell, Rebelión en la granja. Gustave Flaubert, Madame Bovary. Herman Melville, Bartleby, el escribiente. Jane Austen, Orgullo y prejuicio, Sentido y sensibilidad. Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver. Juan Ramón Jiménez,
Platero y yo. Julio Verne, León Tolstoy, Ana Karenina, La muerte de Iván Lich. Mark Twain, El príncipe y el mendigo, Las aventuras de Huckleberry Finn, Las aventuras de Tom Sawyer. Oscar Wilde, Cuentos varios, El crimen de Lord Arthur Savile, El fantasma de Canterville, El retrato de Dorian Gray. Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, La flecha negra, La isla del tesoro. Voltaire, Cuentos varios, Micromegas.